Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta es su emisora Busco en Ti Radio. Recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, vamos con la presencia hoy de Celeste en el segmento Sembrando Palabras de Vida. Que Celeste, te damos la bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, Jorge. Muy bien, ¿usted? Todo muy bien, listo para aprender hoy. Me alegro, yo también. Bueno, iniciamos entonces. Bueno, mucho gusto, un placer compartir con ustedes. Me llamo Celeste y les hablo desde Argentina. Hoy me gustaría compartir una palabra que se encuentra en Lucas 15:11, muy conocida por muchos de nosotros seguramente, la palabra llamada parábola del hijo pródigo. Entonces, empiezo a leer desde el versículo 11 y dice así. También dijo, haciendo referencia a Jesús, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a la casa de mi padre y diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, y matad y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, Hijo, tú siempre has estado conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Podemos ver desde el principio, ya desde el segundo versículo de la historia, que este padre dice, cuando el hijo menor le pidió los bienes, dice que el padre lo entregó todo. Entonces, en esta tarde para Argentina, me gustaría que pensemos en nuestro Padre Celestial, nuestro Padre Dios, el que nos da todos los bienes, el que nos da todo lo que tiene, el que no se guarda nada para sí mismo, sino que todo nos quiere dar a nosotros. Todo, de hecho, lo puso para que nosotros eh, lo, lo administremos, lo vivamos, lo disfrutemos. Entonces, un ratito, si podés ahí donde estás ahora, un ratito pensá en todos esos bienes que el Padre te dio, que el Padre nos dio,
sea que lo pedimos o que no los pedimos. A ver si un ratito reflexionemos en esto. ¿Cuáles son los bienes que nuestro Padre Celestial nos ha dado? Ese Padre que no se queda con nada. Dios no se queda con nada para Él mismo. Todo nos quiere dar. Es más, hasta se lo dio al otro hijo que no lo había pedido, dice, le repartió los bienes a los dos, tanto al mayor como al menor. Y el versículo 13, vemos como ese hijo menor, no mucho tiempo después, dice la palabra de Dios, se fue y malgastó los bienes en lo que malgastó. O sea, dice más adelante el hermano mayor que fue en rameras. Pero ahora reflexionemos juntos y que el Espíritu Santo nos ministre en este momento y que podamos pensar primero cuáles son esos bienes que Dios nos dio, nuestro Padre nos dio, y cuáles de eso quizás estamos malgastando. Quizás, probablemente no lo estemos malgastando con rameras, pero sí los estamos malgastando, y puede ser en independencia de Dios, es decir, todo lo que Él nos dio, que nosotros quizás estamos usando para nosotros mismos en independencia del Padre, sin hacerlo parte de las decisiones que estamos tomando sobre esos bienes. Pueden ser bienes materiales, pueden ser bienes físicos, pueden ser bienes emocionales, pueden ser nuestras familias, nuestras relaciones. Para mí en este momento, por ejemplo, puede ser el tiempo. A veces este bien que el Padre me da, el tiempo, yo lo quiero usar como a mí me parece, en independencia de Dios, y muchas veces lo malgasto. Así como este hijo menor malgastó todos los bienes que el Padre le repartió, quizás hoy nosotros tengamos que arrepentirnos del mal uso que le estamos dando a bienes que el Padre nos da. Puede ser dones, talentos, capacidades, dinero, recursos, relaciones. Eh, Solamente el Espíritu Santo es el que trae esta profunda convicción de las cosas que necesitamos realinear con el Padre. Como vemos que más adelante pasó con este hijo menor. En el versículo 17 dice, volviendo en sí, el hijo menor dice, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen mucho más para comer que lo que yo estoy teniendo en este momento? Y dice que se propuso volver y pedirle al Padre, o sea, mostrarle el arrepentimiento diciendo, pequé contra el cielo y contra vos, por favor, haceme como, no soy digno de ser llamado tu hija, haceme como una de tus jornaleros, de tus trabajadores. Pero cuando se acerca a la casa, me encanta esta parte, cuando se va acercando a la casa, dice la Biblia que todavía estaba lejos cuando el Padre lo ve y sale corriendo al encuentro, movido por misericordia. Sea lo que sea en lo que estamos malgastando los bienes del Padre, cuando volvemos en sí, dice la palabra, cuando volvemos en nosotros mismos, cuando entramos en razón, cuando nos damos cuenta de que, esto que Dios me dio, esto que mi Padre me dio, yo en realidad lo estaba usando para mí misma. El Padre nos espera con misericordia. Dice, el Padre fue movido a misericordia y aún antes de que llegue a la casa salió corriendo al encuentro. Hoy, si el Espíritu Santo te trae convicción del mal uso que estás haciendo de alguno de los bienes, el Señor, el Padre, te espera con misericordia para hacer igual que como hace conmigo tantas veces y como hizo con este hijo pródigo. Porque sí, la historia suena un poco radical, que se fue con rameras y muy probablemente no estemos con, con rameras, pero es lo que pasa en el corazón del hijo, en esta independencia del padre.
en este caminar solo, en este caminar sin consulta, sin rendición de cuenta, sin consejo. Es el corazón, no tanto en sí el hecho, sino como la motivación de caminar lejos de los caminos del Padre, lejos de la dependencia del Padre. Entonces, volviendo en sí, se encuentra en el camino al Padre, que sale corriendo, movido a misericordia, lo abraza, lo besa, y el Hijo le llega a decir, mostrándole este arrepentimiento, le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, pero no le llega a decir la parte de hazme como uno de tus jornaleros, porque el Padre en ese abrazo le dice a los jornaleros: vístanle, pónganle calzados, denle en el anillo, maten el mejor becerro que tengamos y hagamos fiesta. Y esto nos habla de que el Padre no nos condena y restaura nuestra identidad constantemente. Por más que nos alejemos y caminemos en independencia del Padre y hagamos lo que a nosotros nos parece o lo que se nos da la regalada gana, el Padre siempre, siempre se mueve en misericordia porque es misericordioso. Y siempre, siempre, siempre restaura nuestra identidad de hijos. Nunca nos va a decir: ah, no, ahora porque te fuiste con mis bienes y los malgastaste y desperdiciaste todo lo que te di, ahora por eso vas a ser como uno de mis jornaleros. No, todo lo contrario. La misericordia de Dios, la misericordia del Padre, se muestra en que teniendo todos los argumentos y todas las razones válidas para hacer del hijo un siervo, no lo hace, sino que sigue siendo hijo. Es decir, más allá de lo que hagamos, más allá de cómo caminemos, cuando volvemos a los caminos del Padre, a la casa del Padre, en profundo arrepentimiento, Él siempre, siempre, siempre restaura nuestra identidad de hijos. Nunca nos trata como a huérfanos, o como a sirvientes, o como a trabajadores, como a jornaleros, sino que siempre somos hijos, más allá de lo que hagamos o de lo que dejemos de hacer, siempre somos hijos. Y a mí me ha pasado, a medida que más entendimiento voy teniendo de la profundidad de esta palabra, es que yo muchas veces me encontré en querer permanecer en ese abrazo, porque es tan lindo acercarte arrepentido al Padre y decirle: perdón, papá, pequé contra el cielo y contra vos. Y en ese abrazo que él no le importa la condición en la que estoy, no le importa si imagínense que venía de cuidar a los cerdos, debe haber tenido un olor insoportable. Y sin embargo, el Padre lo abrazó y lo besó. O sea, así me siento muchas veces, sucia, con mal olor, eh, habiendo malgastado, desperdiciado, habiendo pecado, habiendo equivocadome. En todas esas condiciones, igual el Padre me abraza. Y muchas veces me quiero quedar ahí en el abrazo, permanecer, estar solamente abrazada por el Padre. Pero lo que el Padre me ha enseñado en este último tiempo es que todavía hay algo más aparte del abrazo. Además del abrazo, Él me da nuevas vestiduras, es decir, me da nuevas ropas, nuevos zapatos, un nuevo anillo. Y no solamente esto, sino que hay una fiesta donde manda a matar el becerro gordo y hacer una fiesta. Entonces, después del abrazo, después de estas nuevas ropas, de la afirmación de la identidad que va mucho más allá de lo que hago, es decir, muchas veces creo que soy lo que hago, entonces si pequé y malgasté las cosas y malgasté los bienes y viví como a mí se me da la gana,
muchas veces me defino por lo que hago. Entonces digo, ay, soy una rebelde porque hago lo que quiero. Pero el Padre no. Cuando me reciben el abrazo y me da el nuevo vestido, me recuerda mi identidad de hija, y como soy hija, soy santa. Entonces en esa nueva vestidura, esa nueva vestimenta, en ese nuevo zapato, viene esta reafirmación de la identidad de hija y todo lo que ser hija significa. Santa, pura, llena de honra, de vida, de amor, todo lo que un hijo de Dios es realmente. Y nos invita o me invita a la fiesta. No alcanza, o sea, va mucho más allá del abrazo, hay más todavía. Hay una fiesta. Y aprender a vivir esta fiesta como hijos del Padre, como hijos de Dios, para mí realmente es un desafío, porque todo en mi alrededor está diseñado para que yo no viva en esta fiesta, sino que eh, viva en la condenación de lo que hice o en la condenación de lo que hice mal. Pero el Padre manda matar el becerro y además pone música, pone fiesta, invita a todos los trabajadores, que todos sean testigos de que la hija, el hijo que estaba muerto ahora vive. Entonces, meditemos y reflexionemos en esto. ¿Cuáles son las áreas, las cosas, cuáles son esos espacios en los que estamos caminando en independencia del Padre, y que el Espíritu Santo nos haga volver en nosotros como a ese hijo menor y nos lleve a acercarnos de nuevo al Padre para recibir el abrazo, para recibir la afirmación de la identidad como hijos, para recibir la afirmación de lo que ser hijo significa, de lo que realmente somos, y para vivir en esta fiesta, donde está el Padre, donde celebra nuestras vidas, donde celebra nuestras personas, donde celebra nuestro propósito, donde celebra solamente el hecho de que estamos ahí con Él, más allá de lo que hacemos. Pero esta historia no se trata solamente del hijo menor, sino que está también el hijo mayor, que al escuchar la fiesta dice, ¿qué está pasando acá? Le pregunta a uno de los sirvientes, y en lugar, cuando el sirviente le explica, no, es que tu hermano, el que estaba perdido, ahora volvió y tu papá mandó a hacer una fiesta, en lugar de alegrarse, dice la Biblia que se enojó y no quiso entrar. El papá lo fue a buscar y le rogaba que entrase, pero este hijo mayor no quiso. ¿Cuál fue el reclamo que le hizo? Yo que te serví tantos años y siempre te obedecí, y vos no fuiste capaz de darme ni un cabrito para festejar con mis amigos, y tu hijo, que desperdició todo tu dinero en rameras, a le haces una fiesta. Quizás vos podrías decir, bueno, yo no siempre camino en dependencia del Padre, obedezco la Biblia, soy muy recto en mis actitudes, toda mi conducta es intachable. Quizás sos como el hijo mayor, pero me parece tan profundo lo que le dice el Padre. Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Quizás vos no estás caminando lejos del Padre y caminás muy rectamente y vivís la vida en rectitud, pero no necesariamente significa que conoces al Padre. Y no necesariamente significa que entendés la profundidad de lo que es que todas las cosas del Padre sean tuyas. Quizás el becerro gordo siempre estuvo ahí adelante tuyo y vos no lo podés entender. Porque justamente no se trata de lo que hacemos o no hacemos, sino de lo que somos.
No se trata de si caminamos la vida perdidamente o si la caminamos en plena obediencia con una conducta intachable. Se trata de lo que somos. Ninguno de estos dos hijos entendía lo que era ser hijo. Ni el que se fue de la casa ni el que se quedó en la casa. El que se quedó en la casa teniendo acceso a todos los bienes del padre nunca los pudo usar. Entonces, capaz que sí, caminás una vida intachable, pero no tenés plenitud. Porque el único que da plenitud es el Padre. Y es en esa identidad de hijos donde está la plenitud. Entonces, en esta tarde, reflexionemos y démosle el espacio al Espíritu Santo para que nos muestre si es que estamos en algunas de estas situaciones como estuvieron estos hijos. Si es que estamos desperdiciando los bienes, si es que estamos volviendo al camino, si es que estamos en el abrazo, si es que estamos en la fiesta, o si es que estamos siendo como el hermano mayor, que no solamente no entendía que tenía acceso a todos los bienes del padre, sino que además era incapaz de alegrarse por el retorno de su hermano. Porque claro, cuando uno vive una vida intachable, es muy fácil juzgar a aquellos que están en el otro camino, que están como el hermano menor, que están perdidos, que están desperdiciando los bienes, que están usando como les parece las cosas, el tiempo, las relaciones, lo que sea. Entonces, para esta gente que es como el hermano mayor, en la situación en la que muchas veces me he encontrado a mí misma también, obedeciendo, estando plenamente con una actitud correcta y todo este tipo de cosas, pero otra vez en el corazón no entendía lo que era ser hija. En mi corazón juzgaba y no solamente juzgaba, criticaba a todos los otros que estaban desperdiciando sus bienes, sus caminos. Entonces, pero el único que trae una convicción de esto es el Espíritu Santo. Eh, es una imitación de Jesús. Dice la Biblia que conocemos al Padre a través de Jesús. Y esa es la vida eterna, que conozcamos al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien ha enviado. Entonces, Jesús es el que nos puede llevar al Padre. Y no importa cuántos años de cristianos tenemos, siempre, delante de Dios, siempre somos hijos. Y siempre necesitamos aprender y abrazar más de la paternidad de Dios, que es lo que nos da identidad y lo que nos permite vivir libremente. Porque cuando sabemos quiénes somos en Él, todo lo demás se alinea. Y vivir en este constante realineamiento con Dios es crecer en identidad primero y como consecuencia crecemos en carácter y crecemos en conducta. No porque lo tenemos que hacer, sino porque la propia identidad de hijos amados nos lleva a vivir en una mayor santidad y en una mayor entrega. Entonces, ¿qué les parece si oramos juntos en esta tarde? Padre, yo oro que tu Espíritu Santo ministre nuestros corazones, nuestras mentes y nos traiga convicción si es que estamos en alguno de estos puntos. Que tu misericordia nos traiga convicción de todas aquellas áreas en las que necesitamos todavía tu paternidad. Y mientras recibimos tu paternidad, que nuestra identidad sea afirmada para que caminemos en santidad, en entrega
en servicio, en renuncia. Ayúdanos a abrazar nuestra identidad, a no vivir más como esclavos, sino a recibir este espíritu de adopción profundo, profundo, papá, profundamente, que vos ministres profundamente nuestra identidad y nuestra necesidad de abrazarte como Padre, no un día, no dos, sino todos los días, sea que tengamos toda una vida de cristianos o que recién te estemos conociendo. Te necesitamos como nuestro papá, te necesitamos como ese dador de identidad, que por medio de Jesús podamos conocer tu paternidad y que tu Espíritu Santo traiga convicción diariamente de esta necesidad que tenemos de conocerte como Padre, de conocerte como el Padre que ama, el Padre que cuida, el Padre que protege, el Padre que restaura, el Padre que ayuda, el Padre que está presente, el Padre que sana, el Padre que defiende, el Padre que restituye, el Padre que da nuevas oportunidades, el Padre que corrige, el Padre que enseña. Señor, que te podamos conocer como ese Padre amoroso que sos, lleno de misericordia. Y que mientras caminamos en ese arrepentimiento hacia tu casa, de nuevo hacia tu presencia, podamos verte a lo lejos, como dice esta parábola, Señor, que podamos verte cómo nos esperás y cómo movido a misericordia nos abrazás a pesar de todos nuestros olores y cómo nos vemos. Ayúdanos a ver cómo vos nos ves. Y si es que estamos como el hijo mayor, Señor, vos también trae convicción de esta necesidad de ver más allá de las conductas y más allá de las acciones. Ministra nuestros corazones y tráenos una mayor revelación. Sí. Gracias porque vos siempre estás dispuesto a revelarte más y a enseñarnos más. Gracias porque en vos hay identidad, hay propósito. En el nombre de Jesús. Amén.